a grabar y ya el día martes ya va van a anotar ahorita, no de una vez anotan, para no hacer grupo de WhatsApp, en en qué Classroom es, bueno, no, ahorita al final no me acuerdo cuál Classroom es. Vamos a empezar con nuestra guía. Entonces, lo último que vimos fue mate, abajo de mate que sigue, educación cívica y ética, abajo de química. Los que se integraron después de, bueno, todos pueden venir, pero en especial los que se integraron después de avanzado en el curso, vamos a programar por lo menos, yo creo, unas 4 o 5 sesiones, para, además de que les voy a dar acceso a los videos para ver algunos de los temas que ya vimos, para que tratemos de nivelar ahí la situación. Estructura de los materiales, estructura y organización de los elementos en la tabla periódica, enlace químico. Lo último que vimos de química fue la conservación en el cambio, y entramos al simulador y vimos qué era lo que se conservaba. En este caso, lo que se conservaba era que la materia, ¿no? Vamos a anotar aquí. Química y el tema, vamos a terminar y después vamos a ver la diversidad de las sustancias, que ya las vimos también, pero vamos en este orden que vamos a consolidar estos dos temas. Dice, conservación en el cambio. ¿No fue el último tema que vimos? Utilizamos el simulador, contestamos muchas preguntas referentes a qué se referían con esto de la conservación en el cambio. Y dijimos que para el caso que estamos estudiando, esa conservación se refería a la ley de la conservación de la materia. Y de hecho esto ya hasta se los anoté. Esa ley de la conservación de la materia también se cumple para la energía. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Pero esa transformación no es en algo que sea, puede ser en algo que tenga propiedades distintas, pero que tiene que conservar el tipo de materia que sea. Si se combina hidrógeno con oxígeno, no me puede salir algo que tenga carbono. Me tiene que salir algo que tenga hidrógeno y oxígeno, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno en ciertos estándares nos va a producir H2O. Ahora, ¿cuántos hidrógenos debo de tener? Pues 2 hidrógenos. 2 hidrógenos más un átomo de oxígeno me va a producir una molécula de agua. Y de una vez les digo que estos del lado izquierdo se llaman reactivos y los del lado derecho se llaman productos. Entonces, no es lo mismo el hidrógeno y el oxígeno solos que están en el medio ambiente y que son gases que están ahí presentes a el agua.
No es lo mismo, tienen propiedades distintas. Para empezar, estos están en estado gaseoso y estos aquí combinados están en estado líquido. Pero la materia se conservó, sigue siendo hidrógeno y sigue siendo oxígeno. Y además siguen siendo dos átomos de hidrógeno y sigue siendo un átomo de oxígeno. Es decir, no pueden entrar 4 átomos de una cosa y salir 8 átomos de esa cosa. Entraron 4, salen 4. En este caso entraron 2 de hidrógeno, salieron 2. Ya no están solitos por separado como estaban acá. Ya están unidos con el oxígeno, pero siguen siendo 2 átomos de hidrógeno. Y sigue siendo un átomo de oxígeno. Entró un átomo de oxígeno, sigo teniendo un átomo de oxígeno. A eso se refiere la ley de la conservación de la materia. También en cuanto a gramos, por ejemplo, el hidrógeno tiene un átomo de hidrógeno, tiene un peso de 1 gramo. Y un átomo de oxígeno tiene un peso molecular o una masa atómica de 16 gramos. Entonces quiere decir que aquí tenía ¿cuántos? 2 gramos más 16 gramos igual a 18 gramos. Esa cantidad de gramos que tengo aquí es la misma cantidad que tengo acá. 2 por 1, tengo 2 gramos de oxígeno y un átomo de, perdón, 2 gramos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que tiene una masa atómica de 16 gramos, nos dan 18 gramos. Es decir, la cantidad de átomos que entra aquí es la misma cantidad que sale acá. La cantidad de gramos que tengo aquí es la misma cantidad de gramos que tengo acá. A eso se refiere la ley de la conservación de la materia y con respecto a química, eso se refiere a la conservación en el cambio para este tema de química del examen. Ya está cancelado los lugares. Hay personas que habían preguntado desde antes y ya les había dicho que sí había lugar y que tardaron en llegar y que ya llegaron. Y por eso es que sobrepasamos los 12, pero ya, o sea, ya desde la semana pasada ya les estoy diciendo que no hay, o sea, ya no hay lugar, ya es una realidad, pero ya por más que ya hay como 6 personas más que ya les dije que ya no tenemos lugar. Todavía hoy estoy a falta Leo y Fer, que se fracturó y que no ha venido desde que se fracturó. Entonces ya no hay lugar, ya sus amiguitos que quieran venir, si preguntan dónde hay un curso, bueno, aquí hay uno, pero ya no hay lugar. Ya estamos llenos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de esto? Vamos a hacer unos ejercicios rápidamente. Con esto pasamos al siguiente tema, repasamos rápidamente la diversidad de las sustancias y cerramos química y ya damos por terminado el tema 1 de química en esta primera parte del curso. Después, cuando terminemos química, volveremos a hacer un repaso como ya lo hicimos también con habilidad verbal y con habilidad matemática, ¿no? Que ya lo repasamos 2 veces. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Y vamos a ver. Si en una reacción química entran 8 gramos de hidrógeno y 64, a lo mejor lo que pongo aquí puede ser incoherente, a lo mejor no existe en la realidad de acuerdo a la masa atómica de los elementos, pero va a ser para fin de los ejercicios. Y 64 gramos de cloro, es más, les voy a poner ahí entre paréntesis los símbolos Cl y aquí este es H, para que los vayan identificando, ¿no? 8 gramos de hidrógeno
y 64 gramos de cloro Cl. La pregunta es, ¿cuántos gramos de productos se obtienen? Rápidamente, todos ya terminaron de copiar. Y ahora cada quien hágalo en su lugar y paso a ver en su lugar que todo esté comprendido. ¿Ya tienes cuántos gramos de productos tienen? Ah, pues si lo puse para que, pues no para que lo contemplaran. Ya está, ¿eh? Bien, bien. How many? Se- Ahorita lo explicamos, ahorita lo explicamos. Recuerden que si tienen alguna duda, se la aguantan, porque si no perdemos el tiempo. No es cierto. ¿Tienen una duda? Rápido digan, yo lo entendí. Pues tú vas llegando, ¿verdad? Te perdiste lo bueno de bien. ¿Cómo te llamas? Valentina, bien, 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 pero vas bien. Pero acuérdate que no, estás considerando bien lo que tienes que considerar, pero estás haciendo mala operación. ¿Sí? ¿Ya está? Va en explicación. La mayoría ya lo hizo y lo hizo bien. ¿Sí? Va para los que tienen dudas. Entran 8 gramos de hidrógeno y entran 64 gramos de cloro. ¿Cuánto entró? 8 de hidrógeno, 8 gramos de hidrógeno más 64 gramos de cloro. ¿Cuánto me da eso? Pues 72 gramos, ¿no? No le, bueno, esto sería de ácido clorhídrico. Pero no me preguntan de qué sale. Nada más me preguntan cuántos gramos de producto se obtienen y ya dijimos que los mismos gramos que entran son los mismos que salen. Si entraron 72, salen 72, ¿no? Sí, así de fácil es esto de la conservación de la materia. ¿Cuánto entra? Si sé cuánto entra, sé cuánto sale, porque lo mismo que entró es lo que va a salir. De otra forma, entró hidrógeno y cloro por separado y salieron juntos, pero siguen siendo 72 gramos. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, Sammy, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Atena? Bueno, sí, Sammy, Atena, Melanie, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué hago? Pues sumo todos los gramos que entraron y con eso ya sé cuántos gramos salieron. ¿Vale? Vamos con otro igual de gramos y luego hacemos uno donde no tengamos gramos, sino que los datos sean otra cosa y verificamos esto que quede comprendido y cambiamos nuestro tema. Si reaccionan 48 gramos de oxígeno con 32 gramos de cloro, Cl, oxígeno O, ¿cuántos gramos de trióxido de cloro se obtiene?
Es otra manera de preguntar. Ahora ya no puse cuánto entraron y cuántos son los productos, pero es lo mismo. Reaccionan los que reaccionan, son los que entran y lo que se obtiene es lo que sale. ¿Y esto qué es una coma o un punto? Ah, bien. Pero así no se escribe el trióxido de plomo. Sería ClO3, que no sé si existe. Tres átomos de oxígeno por uno de cloro. Creo que sí puede existir. El cloro menos por 3, 6 menos, y el cloro trabaja con 6 más. Correcto, 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 correcto. Está bien, bien, vale, bien, Alfa. Bien, sale, ahí está. Ya todos lo entendieron, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A esto fue en cuestión de gramos, que se llama, cuando estoy contando gramos, estoy midiendo gramos, estoy hablando de masa, no de peso, es masa, se llama. El término peso que aplicamos en nuestra vida cotidiana está mal aplicado. Cuando vamos y pedimos 2 kilogramos de tortilla, nos están masando 2 kilogramos de tortilla, no nos están pesando 2 kilogramos de tortilla. Entonces vamos a ver este mismo, pero con otro concepto. Si reaccionan tres átomos de hidrógeno, bueno, para que sea algo coherente, le voy a poner 6, cambien las 6, de hidrógeno, con tres átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos hay en los productos? Eh, Nunca lo he visto abreviar. ¿Por qué? Porque ATM es atmósfera. Pero ya no son. Digamos, ¿de qué estamos hablando ahora? Porque cuidado, porque en el examen, ahorita vemos ese error. Bien, 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 bien. ¿Qué pasó? Me administra repasando la base de la ciencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya, pues ya corroboramos que ya todos entendieron de qué se trata, y si viene una pregunta de este tipo, es lo mismo, lo vamos a ver creo que en el simulador ni siquiera salió. Pero ahorita vamos a ver.
Otro concepto que también puede salir, y creo que no salió porque no llegamos a esas preguntas. ¿Cuál fue el error que vi? Que pusieron, alguien puso 9 gramos. Y en el examen puede ser que en mi inciso A diga 9 gramos. El inciso B diga 9 moles. El inciso C diga 9 átomos. Todos dicen 9. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues 9 átomos, porque estoy hablando de átomos. Y me preguntan cuántos átomos hay en los productos, ¿no? Entonces mi respuesta debe de decir átomos. 9 átomos hay en los productos. No gramos, no moles, porque estoy contando átomos. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, vamos a con el último concepto. Molde 2Cl. No recuerdo cómo viene en el simulador. No llegamos la última vez. Pero para no llegamos la última vez, ¿cómo viene la cantidad de moles? 2 moles de oxígeno. Sí, vamos a tener. Si 2 moles de ácido clorhídrico más oxígeno más 3 moles de oxígeno, use, vamos a hacer una reacción de separación, produce 2H más de L más oxígeno. Y me piden completar esos espacios. Estos coeficientes se pueden leer como la cantidad de moles. La cantidad molar es una manera también de medir las sustancias. Si esto me dice que tengo 2 moles de HCl más 3 moles de oxígeno. Ahora, si entraron, pero también me dice que hay 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Entonces, un número que está antes de un compuesto afecta a todos los elementos de ese compuesto. Entonces, tengo 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Entonces, si tenía 2 de hidrógeno, pues aquí ya vi, salieron 2 de hidrógeno. ¿Cuántos de cloro tienen que salir? Pues los mismos 2 que entraron. ¿Y cuántos de oxígeno tienen que salir? Pues los mismos 3 que entraron. ¿Sí? ¿Dudas de eso? Entonces sigue siendo lo mismo. Entra una cantidad de una cosa, sale la misma cantidad de esa cosa, aunque ahora estén distribuidos de distinta manera. Entonces vamos a hacer el ejercicio para ustedes y cerramos ya este tema. Si tengo 5 de Na más 5 Cl produce, y aquí me ponen nada más NaCl, y me ponen ahí una rayita para completar. ¿Qué número iría ahí? Lo voy a encimar. Un número que creas. Si está mal, pues nada más pasas al teléfono del cultivo tipo como
Como él trabaja en la industria del video, como a él también va a pasar al callejón del surtido rico, Mariana también, entonces también Brian, entonces, ¿cuántos entradas? Dijimos que el número que se pone aquí va a afectar a todos, ¿no? Entonces, también callejón del surtido rico, Talbate del callejón del surtido rico, Mariana ya corrigió, bien, bien, fíjense. Tengo 5 sodios, tengo 5 cloros. ¿Cuántos sodios tiene que salir? ¿Y cuántos cloros? Si yo le pongo un 5 aquí, dijimos que el número que está atrás de un compuesto afecta a todos. 5 sodios, 5 cloros. No sumo 5 más 5, 10. Porque si yo le pongo 10 atrás, tengo 10 sodios y 10 cloros. Cosa que no puede ser porque solamente entraron 5 sodios y 5 cloros. Pero con el número que está atrás de un compuesto, afecta a todos los elementos de ese compuesto. Si está como subíndice, por ejemplo, pongo ClO2, este 2 solamente afecta al oxígeno. Tengo 2 átomos de oxígeno y uno de cloro. Pero si tengo, por ejemplo, 2ClO2, este 2 afecta a todo. Tengo 2 de cloro y tengo 2 por 2, 4 de oxígeno. Que lo vamos a ver en un tema posterior. ¿Quedó claro esta parte de qué es lo que va ahí? Último, para procurar, ya saben que paramos, o cuando ya nos cansamos, o cuando todos lo hacen bien. La mayoría de las veces es cuando todos lo hacen bien, porque la mayoría de las veces logramos que todos lo hagan bien, ¿no? Como en su escuela, igualito. Pasa el maestro a verificar a cada uno de los lugares que todos lo hayan hecho bien, y cuando todos lo hicieron bien, entonces avanzamos. ¿A poco no así funciona su escuela? No. Claro que sí. Claro, ese es el trabajo de los maestros, que ustedes aprendan. Y entonces tienen que verificar que ya aprendieron, y cuando ya aprendieron todos, entonces podemos avanzar. ¿Sí o no? Así son las escuelas. Claro que sí, cada maestro pasa a sus lugares todos los días, todas las clases, nada de sentarse en su escritorio, nada de andar revisando el teléfono, nada de que le hablaron de la dirección, no, nada de eso. O sea, ¿qué escuelas van ustedes? 4, vamos a hacer 2. 4NaCl, y esta va a ser de separación, que vamos a ver Na más Cl. Y vamos a hacer otro, donde vamos a poner 5 con oxígeno y el más difícil de todos. 2, reduce, y vamos a ponerle aquí igual de disociación. Es más, lo vamos a poner. Les repito, esto puede ser que en la realidad no exista, solamente es para poder ejercitar lo que vamos aprendiendo. Ahí tenemos los 3 casos que acabo de explicar. Este no es 50, es 5O. Este son 5, ¿cómo le hago? O, así. Todos los demás están bien. Y es por lo que les expliqué al último acá. No.
Es por lo que les expliqué. A la última explicación que hice, esta es la respuesta para el último número que tienen que poner. Hijo, estos rayones, ¿cómo los voy a entender? No, este es el único. ¿Cuál es la última explicación que está haciendo el pizarrón del lado derecho y la respuesta para él? Bien. Bien. Este qué. ¿Y dónde está la bolita del centro? ¿Qué se ve? ¿Cuál? Ahí está una G. Muy pajarraca, muy mal, muy mal. ¿Qué falta? Para triunfar en la vida, esto es bien. ¿Y aquí qué número va? Sí, es igualito al de arriba que acabas de hacer. Bien, escuchaste el 6, ¿no? ¿Lo tenías así? ¿Lo escuchaste? ¿O eso lo corregiste o ya lo habías corregido desde antes? ¿O apenas ahorita? Ya lo habías corregido, ya lo habías puesto en el 5. Bien. Bien. 4, 4, 5. ¿Este qué? ¿Y este? Este está mal. 4, 4, bien. 6, 5, 3, bien. ¿Qué número pues terminaste poniendo? Sí. Dale. Vamos a ver. Ya estos de aquí, ya todos lo estuvieron viendo. 4 y 4 porque entraron 4 sodios, 4 cloros, 4 sodios, 4 cloros. 5 potasio más 5 de oxígeno, pues entonces 5 de potasio, 5 de oxígeno. Y el último, 3 cloros. Este 3 dijimos que afecta a todo. 3 cloros, 3. Y oxígenos, 3 por 2, 6. Se multiplica el coeficiente por el subíndice. 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Sí? ¿Dudas? De hecho, como lo que nos importaba ahorita era hasta aquí y hasta ahí ya todos lo tienen bien, porque esta manera de contar átomos lo vamos a hacer todavía en un tema siguiente, entonces ya podemos continuar con el siguiente tema de química y luego ya cambiar materia. Y de química va a ser muy rápido, voy a hacerlo de hecho ya lo tienen, todos ya hasta hicimos repaso de este tema, pero para cerrar esa unidad 1 de química, vamos a hacerlo muy rápido. Se llama diversidad de sustancias. Recuerden que en química a las materias les llamamos sustancia. Y es la manera de llamar a la materia en química sustancia. Una sustancia puede ser lo que sea un sólido, un líquido, un gas. ¿Sí? A eso le llamamos sustancia. Entonces, ¿qué tipo de sustancias tenemos? Entonces, en química tenemos que la sustancia se clasifica como puras o mezclas. Y vamos a poner aquí nuestras sustancias. Voy a hacer un bonito esquema. Sustancias. Y en estas sustancias, este esquema ya es la tercera vez que se los hago. Tenemos las puras y tenemos las mezclas. En las puras tenemos los elementos y tenemos los compuestos. En las mezclas tenemos las homogéneas y tenemos las heterogéneas.
homogéneas, heterogéneas. ¿Y los elementos cuáles son? Pues son átomos de la misma especie. Por ejemplo, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, sodio. Es decir, todos los que aparecen en la tabla periódica de los elementos, todos esos son las sustancias puras que reciben el nombre de elementos. Decimos que son sustancias puras elementales. Elementos, sustancias puras elementales, y son todos los que aparecen en la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Recuerden, ya están cargando su tabla periódica todos los días, a todas horas, se duermen con ella debajo de la almohada para que por lo menos a ver si se les pasan ahí los elementos por osmosis. Ya deben de tener su tabla periódica todo el tiempo, todos los días. Estoy en mi clase, mira, vamos a platicar del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. Y en las clases ahí en su escuela, en el tiempo que tienen ahí intermedio libre, le dices, mira, aquí saca la tabla periódica y pregúntame los elementos, y por cada una que tenga bien te doy una cachetada. Se divierten sanamente estudiando, aprenden. Ahora, ¿cuáles son los compuestos? Compuestos, sustancias, resultado de la unión química de dos o más elementos. Ahora, esos compuestos que resultan de la unión química de dos o más elementos tienen la característica de que tienen propiedades distintas a las sustancias que se unieron químicamente. Si se uno hidrógeno con oxígeno para formar agua, el agua tiene propiedades distintas a las que tenía el hidrógeno y el oxígeno por separado. Entonces, en un compuesto se unen sustancias que pierden sus propiedades para dar paso a nuevas sustancias con propiedades distintas a las de las sustancias que se unieron. ¿Sí? Ahorita se los voy a anotar abajo, pero ahí está la explicación. Ahora, mezclas. Las mezclas, los compuestos dijimos que es la unión química. Las mezclas es la unión física de sustancias. En las mezclas tenemos una unión física de las sustancias donde cada una de las sustancias que se mezclan conservan sus propiedades. En los compuestos, las sustancias que se están uniendo pierden sus propiedades y salen sustancias nuevas con propiedades distintas. En las mezclas, las sustancias que se unen físicamente, y cada una de las sustancias que se unen físicamente conserva sus propiedades. Entonces, mezclas homogéneas. No se distinguen las sustancias. No se distinguen las sustancias. Por ejemplo, si hago mi café, le echo ahí el café soluble y al agua, y luego le echo azúcar y luego le doy vueltas con cuchara, pareciera que es una sola cosa. No distingo, ya no veo el agua por separado, ya no veo el café por un lado, ya no veo el azúcar. Esa es una mezcla homogénea. Parece que es lo mismo. No se distinguen las sustancias. Decimos que hay una sola fase. A lo que se refiere una sola fase es a eso, que solamente distingo una cosa. Y en las heterogéneas se distinguen las sustancias. Si me hago un cóctel de frutas, yo distingo el plátano de la manzana, de la papaya, de la guayaba, ¿no?
Por más que le dé vueltas ahí con la cuchara para que queden revueltitas, pueden quedar revueltas, pero las sigo distinguiendo. Sigo distinguiendo cada fruta de la otra. Y esa es una mezcla heterogénea. Se distinguen las sustancias y hay dos o más fases. Dos o más fases. Entonces, para que tengamos una mezcla, por lo menos debe de haber dos sustancias. Igual un compuesto, por lo menos debe de haber dos sustancias. Y en la heterogénea, pues para que sea heterogénea, por lo menos debo de distinguir dos cosas distintas. ¿Dudas? Para cursos que van a dar, para ayudarles a estructurar su curso. Vale, entonces, ¿ya quedó esto? ¿Ya lo copiaron todos? Ya, la mayoría ya lo tenían. Y les anoto lo último referente a este tema y ya lo dejamos porque fue a manera de repaso de lo que ya habíamos visto. Entonces, compuestos. En un compuesto, las sustancias que se unen químicamente pierden sus propiedades y dan paso a una nueva sustancia con propiedades distintas a ellas. Es decir, las propiedades de la nueva sustancia son distintas a las propiedades de las sustancias que se unieron. Mezclas. En una mezcla, las sustancias que se unen físicamente conservan sus propiedades. ¿Ya quedó? Entonces, cerramos química. Vamos a cambiar de materia. Tienen 5 minutos para respirar profundamente y para practicar, como les dije, pues, habla periódica, ¿no? Date no muy fuerte, no quiero escuchar las tarjetadas.
Ya pasaron los 5 minutos mil y bueno. Sí, una 51, una 56. Exactamente. ¿Qué quieren más descanso? Si en la escuela se la pasan descansando. Vamos con la siguiente. En lo que voy poniendo, pueden descansar en lo que voy poniendo la siguiente materia. Evalúa tus conocimientos. Bueno, pues ya vamos de regreso, miren, otra vez, a recorrer todas las materias. Creo que nos brincamos una la última vez, ¿no? La que estaba antes de mate. Y nos brincamos las historias, ¿no? Si no me equivoco, nos brincamos las historias. Así es que, no es cierto, sí vimos la universal con el simulador, ¿no? Pero la de México, bueno, es que vienen juntas en el simulador. Si no me equivoco, vienen juntas. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con historia de México, que ya empezamos. Ya vimos la conquista, ¿no? Ya vimos la etapa de la conquista. Vamos al misulador. Prueba de bachillerato. Una vez, una vez, una vez. Lo más chiquito para poderlo enviar. Ahí está. Y ahí está, ese es nuestro simulador. Recuerden a los que les voy a asignar ahorita horario, bueno, y todos en general no pueden usar. Lo único que no pueden usar es la práctica de exámenes. Todo lo demás lo pueden usar.
Aquí en práctica de materia hay varias opciones. Práctica tradicional, reto de preguntas al azar, maratón de estudio, reto BUN. Vamos con la práctica tradicional, que es podemos elegir una materia. Aquí le damos en siguiente y elegimos nuestra materia, que ahorita va a ser historia. Y en historia nos vamos a ir al tema donde empieza Historia de México. La parte 6. Las culturas prehispánicas, las 7. Bueno, creo que no hemos entrado nunca a historia en el simulador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro repaso de historia en el simulador, que cada vez lo vamos a ir usando más el simulador para familiarizarnos con las preguntas. Aquí lo vamos a hacer tamaño doble ciego. Ahí está, ¿y lo alcanzan a ver todos? ¿Hay alguien que no lo vea? Dale, entonces vamos a repasar los temas, pero con preguntas, ¿sale? Déjenme sin partir aquí para que se grabe. Y ahí está. Entonces tenemos área cultural de Mesoamérica que albergó culturas como las teotihuacanas, tlaxcaltecas, toltecas y mexicanas. ¿Esas dónde estaban? En lo que hoy es en la costa del Golfo, en el centro de México, en la zona maya o en la zona zapoteca mixteca. En el centro de México, ¿no? Esas son del centro de México. La teotihuacana, la tlaxcalteca, la tolteca y la mexica son del centro de México. Teotihuacana en lo que hoy es el Estado de México, ¿no? Ahí pues hay hasta excursiones, ¿no? Hay las pirámides de Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán estaba en lo que hoy es el Estado de México y está dentro del Valle de México. Todavía los tlaxcaltecas, pues, en lo que hoy es Tlaxcala. Los toltecas en lo que hoy es el estado de Hidalgo y los mexicas en el Distrito Federal, ¿no? Hay la Gran Tenochtitlan, usted estaba ahí en lo que es el Zócalo de la ciudad hoy. Entonces, teotihuacanos, Estado de México, tlaxcaltecas, Tlaxcala, toltecas, Hidalgo y mexicas en la Ciudad de México. De hecho, el Distrito Federal ya no existe, ¿no? Es Ciudad de México. Entonces, todas esas en el centro de México. Y fíjense que otros estados están en esta área cultural mesoamericana. Además de Tlaxcala, el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, también están Morelos, parte de Puebla y Querétaro. ¿Sí? Entonces son los estados de la parte central o del centro de México donde se desarrollaron culturas mesoamericanas. Dos, área cultural mesoamericana donde floreció la cultura purépecha. Occidente de México, zona de Oaxaca, costa del Golfo. ¿De qué estado es la cultura purépecha? No, la purépecha es de Michoacán. La purépecha es de Michoacán. ¿Y dónde está Michoacán? En el occidente, en el Golfo no, o sea, Michoacán está por acá. De hecho, tiene salida al mar. Debe de ser, debe ser este. Tiene salida al mar, es un estado grande, obviamente no está pegado al Golfo, entonces no está en el centro de México tampoco. La zona de Oaxaca tampoco, entonces nos queda el occidente de México. Entonces, Michoacán está en el occidente, pertenece al occidente respecto a las áreas culturales. Cultura purépecha en Michoacán, área occidente. Y próxima semana, revisión de preguntas. Que bueno, recuerden que tienen una tarea permanente. ¿Quién le está haciendo? Anotar 10 preguntas del simulador todos los días. En una hora se anotan más de 10, pero por lo menos 10. ¿Quién la está haciendo? Hubo quien la hizo al principio, ¿no? Pero ahorita, ¿quién la ha mantenido?
O sea, el curso no es mágico, no es de que vengo y me siento y escucho a César y ya voy a sacar 120 aciertos. Hay que estudiar, ¿no? Ahí, sí van a subir. Ya lo vi, ¿no? En su segundo examen, ya todos los que hicieron el primer examen hicieron el segundo, todos subieron. Nada más por venir sí van a subir, pero a lo mejor no les va a alcanzar para lo que necesitan, ¿no? Recuerden, vean esta lógica. O sea, si llevo 12 años en la escuela, 3 de quienes dicen, ay, el kinder no puede estar, el kinder puede. Son las bases del desarrollo cognitivo. ¿Sí? Los primeros 6 años de la infancia son fundamentales, no pueden marcar lo que va a hacer el resto de tu vida. Aprovechar el desarrollo cognitivo, el desarrollo del cerebro. Entonces, si llevas 3 años de kinder, 6 años de primaria, y ya estás en el tercero de secundaria en 12 años, y llegaron con 40 aciertos, los mejores casos con arriba de 60, que fueron 2, creo. Ya nadie sacó ni siquiera un 6 de calificación, por más bien que vayan en la escuela. La mayoría abajo de un 4 de calificación real, de conocimientos. Sí, he juntado 40 aciertos en 12 años de estudio, como por qué razón habría de juntar 70 en 6 meses para llegar por lo menos a 100. ¿Por qué razón? Porque voy a estudiar todo lo que no he estudiado, esa sería la razón. En la escuela, recuerden que en la escuela nos engañan, me pueden poner 10, pero este 10 realmente es un 3 o un 4 de conocimiento. Entonces, a partir de esa lógica, si yo llegué con 40 aciertos y saco 70, hicimos un súper trabajo, ¿no? En 6 meses casi hice lo mismo que has hecho en 12 años. Pero no te va a alcanzar para una opción de 100 aciertos, ¿no? Fue un súper trabajo, ¿no? Y si sacas 80, pues en 6 meses hice lo mismo que habían logrado en 12 años. Súper resultado, pero no te va a alcanzar. En cuestión de aprendizaje, pues fue muchísimo. Por lo menos te debe servir para darte cuenta que sí puedes aprender mucho más rápido de lo que has aprendido. Y que si mantienes hábitos de estudio por lo menos de sábados y domingos, pues voy a aprender más rápido que lo que estoy aprendiendo actualmente. Pero ¿cómo puedo llegar? Si tengo 40 y necesito 100, ¿cómo puedo ganar esos 60? Pues estudiando yo todos los días, aparte de venir sábado y domingo, estudiando todos los días. No es imposible, es viable. Y ya les platiqué, hemos tenido casos aquí que llegaron con 32 aciertos y que sacaron 93, ¿no? No son muchos, son 2. Pero viniendo con una calificación de 2.5, lograron obtener una calificación de 7.5, que 5 veces la calificación inicial, ¿no? Entonces, sí es posible, pero ¿quiénes logran este aumento? Pues quienes tú. Si nada más vienes el sábado y el domingo, sí vas a salir mejor. Ustedes se dan cuenta que están haciendo cosas que a lo mejor en la escuela no han podido hacer. Sí van a salir mejor, pero si nada más vengo sábado y domingo, a lo mejor no me va a alcanzar, ¿no? Porque si llegué con 30 y gano otros 30, sí avancé mucho, el doble, pero no me va a alcanzar para una opción de 100 aciertos. Entonces, hay que estudiar en casa. Tienen una hora asignada de simulador. Quien ya adquirió su simulador y lo pudo adquirir, pues lo tiene 24 horas al día, ¿no? Claro, tiene que dormir, tiene que ir a la escuela, pero digamos, si lo usa 3 horas diarias, con eso seguro va a sacar arriba de 100 o por lo menos 100 y eso le alcanza para una opción de alta demanda, ¿no? Área cultural en la que surgió la cultura madre olmeca. Sureste, occidente, centro, costa del Golfo. Ahí, fíjense, tendríamos que ver exactamente dónde lo ubicó, sí, porque podríamos pensar en el sureste, pero podríamos pensar en la costa del Golfo, porque estrictamente digamos, podríamos ubicarlo en el sureste porque está en el sur y está en el este. Pero si pensamos que las principales ciudades, una está en Veracruz y otra está en Tabasco, y Veracruz es el estado largo que está pegado aquí, y está en la costa del Golfo, y luego Tabasco también está pegado al Golfo, entonces elegiríamos la costa del Golfo, ¿no? Que estrictamente también pudiera pensar quizás en el sureste, pero por esa ubicación geográfica, vamos a pensar que fue en la costa
del Golfo, con la reserva de que ya les dije que podríamos pensar que fue el sureste, pero para fines del examen la ubican en esas dos áreas culturales principales. Su principal desarrollo estuvo en Veracruz y Tabasco, y esos dos estados están pegados al Golfo de México. Recuerden, cultura olmeca es conocida como la cultura madre y es reconocida cuando les pregunten características de la cultura olmeca. Seguro van a venir ahí las cabezas colosales. Se desarrolló en Veracruz y Tabasco, principales zonas arqueológicas, La Venta y Tres Zapotes, ¿sí? Que son datos que ya tienen anotados y que ahora sí, como ya vamos a llegar a la hora bueno, al tiempo de donde hay que repasar, ya vamos a empezar a darles acceso a los videos que tenemos. La última confederación de estados indígenas conocida como la Triple Alianza se llevó a cabo en la zona. ¿Dónde, Francisco? Tú te sientas en el centro. En la zona centro. Si yo estoy usando mi simulador todos los días 1 hora, esas primeras preguntas de todas las materias ya me las debo saber. A estas alturas ya me las tendría que saber. Entonces, hay que usarlo. De verdad, no los quiero ver dentro de 15 años que vengan a que les ayude a que obtengan su certificado de preparatoria. ¿Saben cuántas personas mayores de 30 años vienen a que los ayude a sacar su certificado de preparatoria? Todas las semanas viene una. Ya sea bueno, la mayoría porque se los piden para entrar a trabajar, y otras que ya están trabajando y surgió una oportunidad para subir de puesto, pero necesitan tener la preparatoria terminada. Y actuamos siempre queremos actuar cuando ya tenemos las cosas así. ¿Y cuándo lo necesitas? En un mes. No lo sacaste en 30 años. ¿Cómo por qué razón lo ibas a obtener en un mes? ¿Se puede obtener? Sí, sí se puede. Pero yo no hago cosas chuecas. Y yo no les puedo hablar de valores, de que tienen que estudiar, de ética, de honestidad, y luego resulta que yo ando actuando de manera deshonesta, sin ética, sin valor. Aquí no hacemos cosas chuecas, ¿no? La última confederación de estados indígenas entonces fue en el centro, conocida como la Triple Alianza. Se llevó a cabo en la zona centro. Área cultural mesoamericana. ¿Cuál? ¿Ya salió? Ya salió el área, solamente una de esas ha salido y que salió como un área cultural mesoamericana. Occidente de México. Norteamérica, pues solamente la parte de Norteamérica, que es un área cultural mesoamericana, es la parte de México. Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces no puede ser toda Norteamérica. El Amazonas está en Brasil, está en Sudamérica. Entonces, y Mesoamérica es únicamente en México, y lo que podamos hablar de culturas mesoamericanas, quizás todavía incluir Guatemala, Belice, podríamos incluir incluso toda Centroamérica, porque México era desde lo que nos quitó Estados Unidos, las Californias, toda esa parte que está arriba de México y que hay una rayita así y que ya es parte de Estados Unidos, pues eso era parte de México. México era todo eso hasta Costa Rica. Siempre hablamos de lo que perdimos con Estados Unidos, pero no hablamos de lo que perdimos abajo, que es Centroamérica hoy. Entonces, y las preguntas anteriores, en las preguntas anteriores ya había salido esta parte, occidente de México, ¿no? En las anteriores ya había salido. Las otras no habían aparecido como culturas, como áreas culturales mesoamericanas. Pero recuerden qué áreas culturales mesoamericanas ya salieron ahorita. Salió el occidente de México, salió el centro y ha salido la costa
del Golfo. Aquí está. El occidente de México junto con el centro y el Golfo conformaban el área de Mesoamérica. Pues ahí tenemos las tres áreas mesoamericanas, ¿no? Occidente de México, costa del Golfo y el centro. Y en el simulador, además de las preguntas, cuando pones tu respuesta, esté bien o mal, viene una retroalimentación que te da información. Son algunas de las principales aportaciones de los mayas. Uso de la rueda, Nel. Calendarios acíclicos y profecías, Tampico. Uso del cero, calendarios cíclicos y cálculos matemáticos avanzados, sí. El uso del cero se les atribuye culturalmente a los árabes, pero hoy se sabe que casi al mismo tiempo los mayas empezaron a usar el cero, entre mayas y árabes. Sería difícil decir quién lo hizo primero. Calendario cíclico, es decir, cada cierto tiempo volví a arrancar. El calendario como el que tenemos hoy en día, ¿no? Cada 365 días arranca otra vez la cuenta. Y cálculos matemáticos avanzados. Uno de los más grandes expertos en la cultura maya y que descifró códices mayas es un ruso, es un lingüista ruso, que por accidente dio con los códices porque estando en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética entra a Alemania, cuando ya finalmente es derrotada Alemania, se encuentra un libro con códices mayas. Y él siendo lingüista, pues le interesa el libro y se lo lleva y empieza, y había un gringo que había tratado de descifrar ese código durante muchos años, ¿no? Y el ruso lo descifró utilizando trabajos de otras personas, ¿no? Pero viendo los trabajos que había de otras personas, descifró el código y al principio pues decía el gringo, nada, está mal, ¿no? Y yo llevo tantos años tratándolo de descifrar como por qué en un ratito lo iba a lograr. Y finalmente, pues sí, se llegó a la conclusión de que efectivamente ese lingüista ruso tenía razón y ha venido a México varias ocasiones a dar conferencias sobre los mayas. Y fue de manera fortuita que se encontró con esos documentos y que pudo descifrar algunos de los códices. Las aportaciones de los mayas, y así va a venir en su examen, si viene la pregunta, ¿cuáles fueron sus aportaciones? Uso del cero, calendarios cíclicos y cálculos matemáticos avanzados. Características de la cultura azteca. Creó estructuras piramidales y tenían un sistema numérico vigesimal. Adoraban al sol y su economía se basaba en la agricultura de papas. Ejercían dominio político y económico en su región. Su jefe máximo era un tlatoani, esa es. Ejercían dominio político y económico en su región. Su jefe máximo era un tlatoani. ¿Eso que hacen hoy los gringos? De andar molestando a todos y de andar inventando guerras y de ir a cobrarles tributo pues eso lo hacían los aztecas antes. Lo copiaron. Esa cultura de la que nos jactamos y que los aztecas por eso pudo ser derrotada la cultura azteca, porque todas las culturas a las que sometía, varias de ellas se unieron con los españoles. La conquista de México la llevaron a cabo las mismas culturas de México. Era imposible que 1500 españoles derrotaran a los aztecas, ¿no? Gracias a lo que llamamos imperialismo, y eso es el imperio azteca hacía esas prácticas. Los sacrificios que hacían no eran de sus habitantes, eran de los habitantes a los que iban y sometían, ¿no? Y esos habitantes les tenían que pagar tributo. La economía de guerra que hoy tiene Estados Unidos, esa misma economía de guerra la teníamos. Entonces, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que regularmente las culturas que dominan eso.
porque tienen un sometimiento militar sobre las otras. Entonces, eso va a salir para los aztecas en sus características. Ejercían dominio político y económico en su región y su jefe máximo era un tlatoani. Por ejemplo, a los tlaxcaltecas se les acusa de traidores. ¿Cómo va a ser traidor alguien que ha sido sometido durante años por otro y que se rebela ante ellos? ¿Dónde está la traición? 8. Indica cuáles son características de la cultura mexica. ¿Su población se dedicaba solamente a la alfarería y el tejido? No. ¿Sus centros ceremoniales más importantes fueron Tres Zapotes y la Venta? No, esas ya dijimos son de la cultura olmeca. ¿Se han clasificado en el horizonte cultural posclásico? Sí. Entonces, la 3, sí. ¿Se estableció en lo que actualmente es el centro de la Ciudad de México? Sí. ¿Fue la cultura hegemónica del altiplano central a la llegada de los españoles? Sí. Cuando llegaron los españoles, el altiplano central, pues es esta parte del Valle de México donde estamos, ¿no? Una zona plana que está rodeada por terreno alto, por eso es un altiplano. Entonces, sí, las 5 y 6. Una de las actividades económicas y políticas más importantes fue la guerra. Sí. 3, 4, 5 y 6. ¿Qué inciso tiene 3, 4, 5 y 6? Inciso D, respuesta correcta. Entonces, ya vimos características. Están en el horizonte posclásico. Se estableció en lo que hoy es la Ciudad de México. Era quien dominaba cuando llegaron los españoles aquí en el altiplano central o en el Valle de México, y una de sus principales actividades económicas y políticas era la guerra. Hacían el mal sin mirar a cuál. Cultura mesoamericana a la que pertenecen las siguientes características. Se establecieron en el periodo del horizonte cultural clásico. La olmeca es en el preclásico. De hecho, es la única que va a aparecer en el preclásico, la olmeca. 2500 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. La única del preclásico va a ser la olmeca. Y aquí la que va a estar en el clásico sería la maya. Los mexicas ya vimos que son del posclásico. Y la tolteca también es del posclásico. La maya estrictamente la podríamos ubicar en todos los periodos, pero su época principal fue en el clásico. Vuelve a tener un renacimiento en el posclásico, pero aquí va a ser, ya con la del clásico va a ser la maya. Vamos a ver qué más tenemos. Los sacerdotes fueron el grupo dominante que controlaban las cosechas y administraban los bienes. Su economía se fundamentaba en la agricultura y se complementa con el comercio, los tributos y la guerra. Copán es considerado uno de los principales centros ceremoniales de la cultura maya. Está mal, no hay, está mal el simulador. Es más, vamos a ver, Copán. Con esa ciudad ya no queda lugar a dudas. Copán, centro ceremonial, cultura maya. Ahí no dice, pero la cultura maya estuvo en lo que son los estados de Chiapas, Quintana Roo, Honduras, Guatemala. Centro ceremonial de la... Y no es porque tenga dudas, es para que ustedes lo vean. De la cultura, y ya no le voy a completar. Y vamos a poner la maya, la olmeca. La olmeca ni siquiera está en el clásico. Copán fue la capital de un importante reino maya. Entonces, los otros tres pudiera ser, a lo mejor no la tolteca, también es el posclásico, pero pudiera ser que la tolteca a lo mejor ahorita no lo tenga presente y está en el clásico. Pero si no me equivoco, está en el posclásico. Lo que sí no hay duda es que Copán perteneció a la cultura maya. Es un lugar de la cultura maya.
Entonces, ahí el que está mal es el simulador. Entonces, esa les voy a enviar correo a los de la UNAM. Ya les he enviado varios correos y sí han corregido algunas preguntas. Entonces, esa está mal ahí en el simulador. Eso claramente era de la cultura maya. 10. Identifica las características y ejemplos representativos de cada cultura de la superárea cultural Mesoamérica. Todo en conjunto Mesoamérica era considerada una superárea cultural, un territorio muy grande donde había un desarrollo cultural también muy grande. Entonces ahí tenemos 3 culturas y nos piden identificar con cuál. Por ejemplo, la zapoteca perteneció al periodo posclásico, se estableció en el territorio de lo que hoy es Tabasco y Veracruz, y su principal centro, ese está mal también en el simulador. Todo pertenece a la Olmeca, excepto el posclásico. La Olmeca es del preclásico. Es la única que tenemos en el preclásico. Así es que yo voy a suponer que ahí quisieron poner preclásico en lugar de posclásico. Y 2 sería con A. Perteneció al periodo, es preclásico, no posclásico. Se estableció en el territorio de lo que hoy es Tabasco y Veracruz. Su principal centro ceremonial fue la Venta y su deidad máxima, el jaguar. Todo es de la Olmeca, excepto que dice posclásico. Fue preclásico. Ya estaba borracho el que lo hizo. Después, 2. Establecieron la primera ciudad en la Cuenca de México. Su principal característica fueron los 2 basamentos dedicados a los 2 astros principales. Perteneció al periodo clásico y se distinguió por sus redes de intercambio con otras culturas del sur de Mesoamérica. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? No me interesa nada de Citibanamex y cómo consiguieron mis datos. Te colgaste, amiguito, me hubieras explicado cómo conseguiste mis datos. Saben que si alguien les llama y ustedes no les dieron sus datos, pueden demandar a la institución y la multa para ellos es, por eso te cuelgan el dinero. Entonces, ¿en qué estábamos con el amigo borracho que puso esto mal, verdad? Ah, ve la Teotihuacana. ¿Cuál es la Teotihuacana? Sí, hay pirámide del Sol y de la Luna, ¿no? A los dos aquí en Teotihuacán. ¿Sí o no? Entonces, la Teotihuacana 3, ya lo vamos armando, va con B. C. Cultura que perteneció al clásico se estableció en lo que hoy es el Valle de Oaxaca. Su principal sitio de culto fue Monte Albán. Se autodenominaban Viniza, que significa pueblo que vive en las nubes, porque su territorio era montañoso. Se distinguían por su peculiar apego al juego de pelota. Zapoteca. Y ahí está. 1C. Cultura zapoteca. Y ahí a la vez que voy uniendo, voy viendo las características de cada cultura, ¿no? ¿A poco no está bien divertido? Se compran palomitas, prenden su simulador 1 hora. No Coca-Cola con gansito, palomitas por lo menos. O pican o rayan zanahoria. B. Esta cultura se extendió por el territorio de los estados actuales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y los países Guatemala, Belice y parte de Honduras, lo que veíamos hace rato con la cultura maya. Que sea que Copán estaba en Honduras, cultura maya, otra vez confirmado. Y entonces esa es la cultura maya, que es el D. Y no viene la maya. Van a decir que es la Olmeca, le digo que estaba borracho. El que lo hizo, van a decir que es la Olmeca, seguramente, y está mal.
Sí, esa es la cultura maya. Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y los países de Guatemala, Belice y parte de Honduras. Lograron desarrollar una escritura jeroglífica avanzada, además de un calendario con gran exactitud. Se caracterizaron por ofrecer poblaciones en cenotes, cultura maya. ¿Sí? Eso es la cultura maya, ni siquiera viene ahí. Bueno, a lo mejor no la tenemos que poner, ¿verdad? A lo mejor esa no se relaciona con nada. Su edificio principal, edificio principal fue el Tajín, pero existieron otros sitios importantes como Zempoala o Papantla. El Tajín está en Veracruz. Zempoala también y Papantla también existieron en el periodo posclásico en el territorio que hoy es el estado de Veracruz y en el norte de Puebla. Pues si ya pusimos. Sí, no, sí estaba borracho el güey. Pusimos uno, bueno, a lo mejor no la tenemos que relacionar, ¿verdad? Uno es con C, dos con B y tres con A, así es esto. Pero sí, en la primera sí estaba borracho. Las otras no las teníamos que relacionar, pero en la primera sí, o sea, en el 2 con A, que fue la primera que puse, ahí sí, la cultura olmeca está en el preclásico, no en el posclásico. La olmeca está en el preclásico. Ah, pero no es cierto, no hay. El 1C, 2A y 3B, sí es cierto, es el de arriba. 1C, 2A y 3B. Era para ver si estaban atentos. Nada más Brian estuvo atento. Oye, ¿alguien más se había dado cuenta? Relaciona, hacemos esta parte del virreinato y terminamos nuestro repaso de histeria. Relaciona los cargos políticos de la estructura jerárquica del gobierno virreinal con sus funciones. El virrey, ¿qué era el virrey? ¿Era un cuerpo colegiado? No. Esa era la Real Colegiado de Magistrados, un presidente y cuatro oidores que controlaban las decisiones de los gobernantes novohispanos para evitar abusos. Si no me equivoco, tres es con la Real Audiencia. La Real Audiencia era un cuerpo novohispano, colegiado, tres con A. B. Fue la autoridad más importante en la ciudad o república de españoles. Formó los consejos municipales y le correspondió resolver, reglamentar y ejecutar todo lo concerniente en la vida de la ciudad o del municipio. El regidor, 4 con B. C. Fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial en los territorios de América y las Filipinas. Consejo de Indias, creo que era el uno. No, dos con C. Fue la figura administrativa más importante durante la presencia española en América, responsable de administrar y gobernar en representación de la corona española. Uno con D, que es el virrey. Y entonces vamos a buscar 1D, 2C, 3A, 1D, 2C, 3A, 4B. La B, ¿verdad? Eso creo que todavía no lo tienen anotado, ¿sí? Vamos a aprovechar. Todo lo de las culturas mesoamericanas ya lo teníamos. Lo de esta parte de la estructura, ¿de qué nos habla aquí? Vamos a poner la Nueva España. La Nueva España y vamos a poner estructura jerárquica del gobierno virreinal. La Nueva España. No, es más, no vamos a poner estructura jerárquica. Consejo de India, Real Audiencia. Bueno, sí, vamos a armarlo. Entonces, y vamos a poner la Nueva España. Y sí vamos a poner estructura jerárquica del gobierno virreinal.
El otro ya lo tenían todo anotado, bueno, los que llegaron desde el principio del gobierno virreinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hablar con 15. Ahora vamos a anotarlos en orden para que sea la estructura jerárquica. En el puesto más avanzado, ¿quién creen que estaba? ¿Quién? Perfectamente mal contestado. Consejo de Indias. Estaba por... De hecho, fue creado para minimizar el poder del virrey. Primero el Consejo de Indias. Podríamos hablar que entre el virrey y la Real Audiencia estaban al mismo nivel, pero como el virrey era el presidente de la Real Audiencia, pues entonces vamos a ponerle aquí. Ah, ahora no es cierto, la Real Audiencia es la de España. Dos, Real Audiencia. Había una audiencia en la Nueva España donde el virrey presidía, pero la Real Audiencia estaba en España. Estaba por encima del virrey. Consejo de Indias, Real Audiencia, virrey y regidor. En estas que estamos así es regidor. Hay bibliografías que ponen al mismo nivel a la Real Audiencia y al virrey, pero realmente tenía más peso en las decisiones la Real Audiencia que el virrey. Porque el virrey era la máxima autoridad dentro del territorio de la Nueva España, pero por encima del virrey estaba el Consejo de Indias, estaba el rey de España y estaba la Real Audiencia. La máxima autoridad ya de toda la estructura era el rey de España. Ahora, ¿qué nos falta de esto? Poner las funciones de cada uno, pero ya ahí están. Inciso A para la Real Audiencia. Ahí está, si lo alcanzan a ver todos, ¿no? Claro que sí, lo puse también donde sí. ¿Sí lo ves aquí o no lo ves? ¿Sí? ¿Segura? Si no lo ves, lo hago más grande. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí está. Inciso A. Bueno, con Real Audiencia, la definición es la del inciso A. Son los consejos oficiales porque no se ve el reglamento. Inciso B es el regidor. Inciso C fue el órgano más importante de las C, Consejo de Indias, y el D para el virrey. O sea, esa para que tengan las funciones de cada uno. Su tiempo se acaba en 5, 4, 3. O sea, le anotamos esto y terminamos historia y cambiamos. Poco es mucho. Muchos renglones. El que me lo diga no lo anote. Vale, pues la información con funciones del virrey. Yo todo el tiempo que di clases en escuela, yo siempre o sea, había un porcentaje para evaluar, había un criterio de evaluación, ¿no? Cuánto valen los exámenes, cuánto valen las tareas, pero había también una posibilidad para todos. El que no quiera hacer tareas puede elegir que su examen valga el 100%. Porque la función de la escuela es que aprendas. A la escuela vas a aprender, no a hacer tareas. Entonces, si tú me demuestras con el examen que estás aprendiendo y que además eres capaz de ponerlo en un documento, no es tarea.
pero las tareas son para reforzar. Si necesitas las tareas para reforzar, que ni sirven porque terminan copiándolas, ¿no? Las hacen 2 o 3 y los demás las copian. Además, si no quieres venir, no vengas, nada más ven a hacer el examen. A ver, se les dejaba en 10 minutos. ¿Ya quedó? No. Son lentos, ¿eh? Lentos y lentos. Es más por lentas porque hay más niñas que niños. Entonces, se usa un solo, digo, va a ser el femenino. ¿Ya acabaste, Brian? Tomaste foto. Cuando ves la luz. No, mira, te le tomo foto y la foto cuando la ves nunca. Claro, el cuaderno tampoco lo abren nunca, pero cuando vienen aquí lo abren y ya lo ven, ¿no? En cambio, en la foto hay por lo menos en el cuaderno saben que están ahí, lo tienen todo en la foto se les pierde todo. Entre los memes que bajan, entre los memes que bajan, ya se perdió la foto. Y cuando pintan lo que no es importante, lo primero que quitan es la foto. ¿Ya quedó? Vamos a poner el Consejo de Indias, que es lo del inciso D con el Consejo de Indias, inciso A con la regla de audiencia, inciso D con el virrey e inciso B con el regidor. Si entraran al simulador ya se las supieran, ¿eh? Ya tendrían de memoria con escala 1. Vamos a empezar a cambiar de materia por su velocidad. El cuaderno por lo menos, ya. Por lo menos lo anotaron, lo repasaron una vez al anotaron. Y con la foto ya no lo repasaron nunca. Primera opción, vale. ¿Ya hiciste un examen diagnóstico? ¿No? ¿Sus escuelas no nos han hecho uno? ¿No se los han dado? ¿Hace cuánto le dieron?
efectivo. Entonces, ya eso es como aquí, hacemos el examen y a la siguiente clase ya les doy sus resultados, ¿no? Y que les presento una estadística y que hacemos la reunión con los papás y les presento cómo salieron, ¿no? Y les digo el avance, cómo avanzaron con los niños. ¿Quién ha hecho un examen en la escuela? Ya ves. Diagnóstico. Que les digan de este comipeos que van a hacer y que la escuela se fije cómo están, cómo van y que les digan, mira, tú vas mal, te proponemos apoyarte de esta manera. Ah, bueno, pero eso fue para, o sea, a la entrada. Cuando- Pero, ¿qué temas venían que te preguntaban? Lo mismo que hacer. Ah, con el que entraste, cuando entraste al ciclo escolar, te volvieron a hacer otro y como para qué hice ese diagnóstico ya lo habían para maquillar para decir, ah, para ver cómo avanzaron. Y resulta que estuvieron peor. Sí. Porque la escuela quiere obtener mejores resultados haciendo lo mismo. Un maestro de aquí de la NESA acaba de pedirme datos para mandar a tus alumnos en la regularización conmigo, porque te dijeron que aquí se aprenden matemáticas, ¿no? ¿No tendría que ser el maestro el que vaya y tome capacitación para poder enseñarle a sus alumnos? Eso sería lo adecuado, ¿no? Si no estoy logrando que mis alumnos aprendan, pues el que necesita capacitación soy yo. Porque si el alumno va a otro lugar y en ese otro lugar se aprende, entonces el que está mal es el maestro, ¿no? Pero además tener, o sea, lo sabía decirle, es como si yo te dijera, mira, eso no estás aprendiendo. Ve y págale a otro maestro para que aprendas, ¿no? Y además sigues viniendo conmigo. ¿Dónde está ahí la lógica? ¿Ya quedó? Todavía hay quien no haya terminado. Para ahora sí darle castigo corporal, porque ya fue demasiado. Tú no has terminado, ¿no? Ni terminaste, Melanie. Claro, claro que sí. Pero después cuando no lo entiendo, me contradictó. Ah, sí, qué bueno, Francisco. Felicite. No, no, no compre cosas en las chachas porque eso ocurre. Sí. Déjenlo para ver. ¿Ya terminaron? ¿Pero terminan? Órale. Apúrale ya de mí. No les pregunté si veían. ¿Por qué no usas lentes, Yaneli, si no ves? Aunque la canción ya se me perdió. Ya está. Aunque la canción, esta cosa estorba. Ahí está, ahora triple ciego. La ya la tenías, ¿no? Ahí está.
¿Cuánto tiempo llevan copiando? 15 minutos por lo menos, por ahí. Más de 10 sí llevan. ¿Ya ahora sí quedaron todos? Sale, entonces ya no nos da tiempo de hacer nada. No, sí nos da tiempo. Para no cambiar y buscar qué tema, vamos rápidamente con ecuaciones, que es con lo que estamos en matemáticas, ¿no? ¿Cuál te repite? Esta es la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el 1? 4 veces. El 2, 3 veces. El 3, 6 veces. El 4, 4 veces. El 5, 3 veces. ¿Cuál es el que más se repite? El indicador de frecuencia. Media. Y más todo, y lo divides. ¿Cuántos datos tienes? 20. Aquí lo tienes. Aquí tienes la misma cosa que la- 4, ¿qué haces? El 4. ¿Cuántas veces tienes el 1? 4 veces. 4 por 1. ¿Cuántas veces tienes el 2? 3 veces. 3 por 2. ¿Cuántas veces tienes el 6? 3 veces. 3 por 6. ¿Cuántas veces tienes el 4? 4 veces. 4 por 4. El 5 3 veces. 3 por 5. Ah, pues ya ahí lo que tiene. Entonces, esto lo sumas y lo divides entre 20 y esa es la media. Sumas esto y entre 20 y esa es la media. Y la mediana los ordenas del más chico al más grande y el que quede. ¿Cuántos unos tienes? Bueno, es más, vamos a ver ese tema que también es parte de. Vamos a cambiar. Le agradecen al cadete, aplicando, le agradecen al cadete. Entonces, estadística es parte también de los temas, y así como lo hicimos con Sami cuando pidió apoyo y eran temas que nos servían a todos, entonces Brian está preguntando ahorita de estadística, que sigue siendo matemáticas, y le piden obtener moda, mediana, media, ¿y qué más? Rango. Moda es el valor que más se repite. En una serie de datos, la moda es el valor que más se repite. Mediana es el valor que queda al centro. Al ordenar los datos de de menor a mayor. Al ordenar los datos de mayor a menor. Media. De hecho, debió haber sido media aritmética, es el concepto, aunque casi siempre dicen media, la realidad es que es media, o también puede ser, bueno, es más completo, es media aritmética. Ese es el concepto completo, también conocida como promedio, cualquiera de las tres lo pueden listar. Media, media aritmética o promedio. Es la suma de todos los datos entre el número de datos. Rango va del valor menor al valor mayor. ¿Quién ya acabó? ¿Quién ya lo dejó? ¿Todo? Lo fui dictando, ya estoy escribiendo, ¿no? Y yo terminé así como lo dejé. Yo no.
Ahora, tu tablita que... Vamos a dejar de sin partir. Bueno, primero... Oh, que la canción otra vez estorba. Ah, y una canción sigue estorbando. Ya se me olvidó stop share. Entonces, esos son los conceptos que tenemos. La moda, valor que más se repite, mediana, el valor que queda al centro al ordenar los datos de mayor a menor. Media aritmético promedio es la suma de todos los datos entre el número de datos. Y rango va del valor menor al valor mayor. ¿Qué lo puedo borrar? A ver tu tabla, Brian. Este es los datos que tenemos. X. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta F significa frecuencia, es decir, cuántas veces se repite el 1, 4, el 2, ¿cuántas? El 3, el 4, el 5, 3. Dale, después tenemos suma de frecuencias. Este signo significa suma, suma de frecuencias. Pues aquí nada más tengo los 4 para sumar, son 4. Ahora 4 más 3, aquí ya llevo 7, 7 más 6, llevo 13, 13 más 4, llevo 17, 17 más 3, 20. Esa es la suma de frecuencias. Empiezo con el primero 4, luego 3, 7, 6, 13 y las voy sumando, ¿no? Este con este, este con este, este con este, este con este y tengo 20. Quiere decir que tengo 20 datos. Luego tenemos X de la frecuencia, es decir, ¿cuánto me suma esto? 4 por 1, multiplico este por este. 4 por 1, 4. Es X por frecuencia, mi dato por la frecuencia. 4, 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, 4 por 4, 16 y 3 por 5, 15. Con esto, ¿cuál sería mi moda? Vamos a empezar. La moda. La moda es el que más se repite, es decir, el que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál tiene la mayor frecuencia? Sumatoria de la X frecuencia es lo mismo. O sea, sumo esto y tengo 4 y 6, 10, 10 y 18, 28, 28 y 16, 44, 44 y 15, 59. Sumo las frecuencias. La primera, pues inicio de 4, 4 más 6, 10, 10 más 18, 28, 28 más 16, 44, 44 más 15, 59. Quiere decir que la suma de todo esto me da 59. Ahora sí, lo que nos preguntan, la moda, ¿cuál es el que más se repite? Mayor frecuencia. No, ¿cuál es el que más se repite? El 3. El 3 se repite 6 veces, entonces mi moda es X igual a 6. El valor de mi dato, que vale 3, ya estoy como Brian, ¿no? El valor de mi dato, que más se repite es el 3. El 3 se repite 6 veces, ¿sale? Entonces, ese es el que más se repite, esa es mi moda. ¿Cuál es mi mediana? Dijimos que la mediana era el número que queda al centro, pero si la cantidad de números son pares, sumo los dos del centro y la divido entre 2. ¿Cuántos unos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 2, 3? 1, 2, 3, porque tenemos que ordenarlos de menor a mayor. El 3, 6 veces. 3, 3, 3, 3, 3 y 3. El 4, 4 veces. 1, 2, 3, 4. El 5, 3 veces. 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Cuáles quedan en medio? Son 20 números en total. Aquí tengo mi suma. Son 20 en total, es cosa seria. Entonces, 20 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verifico que tengo 10. Entonces, estos dos están en medio. Y como en este caso los dos son 3, pues mi mediana
también es el 3. En este caso coincidió, ¿eh? No siempre es así. También mi mediana también es el 3. ¿Qué hago? Si hubieran sido datos distintos, por ejemplo, que hubiera habido un 3 y un 4 ahí, hubiera hecho 3 más 4 entre 2 y eso nos daba 7. No, 3.5. 3 más 4, 7, entre 2, 3.5. En este caso, cuando los dos si queda uno solito en el centro, esa es la mediana. Si quedan dos en el centro, lo sumo y lo divido entre 2. Pero si son el mismo número los dos que están en el centro, pues ese número es mi mediana. Media aritmética o media. Dijimos que era la suma de todos, entre cuántos son, y aquí tengo la suma de todos, 59, entre cuántos son, 20, y eso nos da 2.9. Hay más números, pero vamos a tener 2.9. Y luego el rango, ¿de dónde a dónde va? De 1 a 5. Entonces, el rango es de dónde a dónde va, del 1 al 5, entonces tendríamos 5 menos 1 igual a 4. Ese es el rango. Ese tema lo vamos a ver. Entonces, ahorita pues, para que vayan a la tarea y aprendan. Entonces, vamos a ver horarios para los que no tienen horario en el misulador y a partir de mañana ya lo podrían usar. Documento, consultoría, curso, Motipems, presentación del curso, vía bachillerato, comprobante Leonardo. Y la canción ya no sé dónde quedó el comprobante del nuevo simulador. Tengo tu número, ¿no? También tengo tu número, Yaneli, el tuyo, ¿no? ¿Quién me falta más? El simulador ahí, tú, Te voy a cambiar tu horario. ¿En qué horario puedes? Entre 3 y 6, cualquier hora. 3 a 6 de la mañana, ¿verdad? 3 madrugadora. 3 a 6, Yaneli. Vale. Para ver de la mañana. No es cierto, de la noche, si en la mañana vas a la escuela. ¿Vas en la tarde? Desde 9 a 11 de la mañana, Brian. ¿Qué más falta? ¿Cómo te llamas? Atena. ¿A qué horas puedes tú, Atena? 5 a 6 de la tarde. Pues Atena, 5 o 6 de la tarde. ¿Qué pasó? El problema con Brian, yo tengo el mismo horario que yo. Pero tú ya tienes tu horario en el simulador. Sí, pero tú estás en otro. Yo voy a darles uno nuevo. Una contraseña de uno nuevo, que va a ser de 9 a 10 o de 10 a 11 para Brian. Es más, si queda tiempo y es más, vas a tener ventaja por ir en la tarde, si vas a poder usar hasta las 2, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya nadie? Todos tienen asignado comprobantes de inscripción. Mariana, Yaneli, déjenlos anoto. Se los envío por WhatsApp y lo descargan, ¿no? ¿O lo quieren impreso? Sí, porque de hecho no lo tienen que presentar, no lo van a tener que presentar en ningún lado. ¿Por qué? Las puse para registrarse en línea. Así es que van a venir aquí, se van a poner el pizarro, les voy a tomar la foto y ya no van a tener que ir a ningún lado. Excelente servicio. Mariana, Yaneli. ¿Quién más? Comprobante. Melanie. ¿A quién más le tengo que enviar su comprobante que haya hecho aquí su registro? Brian, no te lo envié. Ya quedó el proceso. Entonces, cuando tengo que enviar su comprobante, se los envío por WhatsApp y les digo, no van a tener que presentarlo en ningún lado, a menos que se lo pidan en la escuela y lo llevan por WhatsApp y que lo impriman ellos. Que hagan algo. No lo están asesorando, no les están
dando a hacer, no están haciendo el examen de diagnóstico, cuando les están preguntando cómo te ayudo, por lo menos que les te van a decir, son 2 pesos. Entonces ya terminamos el día de hoy. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana